la palabra es el medio más poderoso que permite a un hombre influir sobre el otro, o también a una mujer influir sobre una masa, o a un hombre influir sobre los demás, ¿verdad? Y estoy completamente convencido de eso porque muchas profesiones se basan en esta verdad. Si el docente, si el facilitador, si el profesional, si el técnico, si el orador tiene esta capacidad de conectar solamente con su estudiante, con el público al cual se está dirigiendo, su mensaje va a ser más difundido, ¿verdad? Es diferente a que la persona que está transmitiendo el mensaje se quede ahí sentado, ¿verdad? Y solamente interaccione con las personas de adelante. Porque la típica, ¿verdad? Se ponen a exponer la disertación y se ponen a leer la diapositiva. No hay cambio en lo que está hablando el profesor, ¿no? Todo lo que está hablando es el mismo tono. Uno cuando tiene que disertar, uno tiene que hacer entender un mensaje, tiene que tener esa capacidad de conectar con cada una de las personas y acentuar en algunos mensajes que no quiere decir. En la consulta médica, queridos estudiantes, es como si el médico no tiene ese poder, esa capacidad de hacerle creer al paciente que él tiene la seguridad y la capacidad de poder sanarlo, olvídense. El paciente va a salir, ay, me atendió un jovencito, ay, me atendió un estudiante, no le dije. O esa niña no me explicó nada. Por ejemplo, esta mañana me vino una bebé de 11 meses, no recuerdo el nombre ya. Había ido al seguro municipal, le habían dado una gota, pero no le explicaron nada. No le explicaron para qué están pidiendo los análisis, no le explicaron el hemograma. Esas cositas tenemos que mejorar. Ustedes, como la nueva generación, son los llamados a corregir esos errores. En la clínica Hidalgo hay una doctora, Balcázar, que también salió de la gaveta. Es jovencita, debe tener 25 o 26, recién egresada. Pero lo que me gusta de esa doctora es que se sienta con sus pacientes en la consulta y se puede quedar ahí 45 minutos, pero le explica y le habla, ¿no? Es una forma muy bonita de ir ganando seguridad. Ustedes tienen ya que ganar esta seguridad cuanto a no empezar a desarrollar esta capacidad cuando ya les toque estar con un paciente real, ¿entienden? Podrían hacer ustedes simulacros en sus casas, entre ustedes mismos. Bien. Me pidieron de que siempre transmita este mensaje. ¿Por qué? Porque ahora, con lo evolucionados que estamos como carrera, ya podemos acreditar. Qué honor, qué gusto, ¿verdad? Entonces, el proceso de acreditación de una carrera tiene requisitos. Lo mismo que en un establecimiento de salud, para habilitar o para acreditar, todos los funcionarios que trabajan en ese establecimiento tienen que saber unos 3 pasos o 10 pasos de la lactancia materna. Lo mismo en nuestra carrera. Puede que venga esa comisión evaluadora externa y lo van a hacer porque eso está en el reglamento. Van a agarrar a uno de ustedes al sorteo y les van a preguntar eso. ¿Y qué pasa si ustedes no saben? Son puntos menos para nuestra carrera. Bien. Y es de verdad eso. Agarran ya sorteo. A mí me ha tocado cuando he hecho acreditar en establecimiento. Bueno, comenzamos. La historia clínica es un documento. La historia clínica no es un papel, no es un archivo digital en la computadora. La historia clínica es un documento médico-legal. ¿Qué significa médico-legal? Es un documento que sirve para la medicina, para el equipo de salud, pero que también tiene
implicancias y connotaciones con lo legal, con la legalidad, con el derecho, con la abogacía y otras cosas más, ¿verdad? De todos los instrumentos y de todas las hojas que manejamos en salud, la historia clínica es la base donde nosotros guardamos todos los datos del paciente, todos los datos biopsicológicos o biopsicopatológicos si es que el paciente está mal, ¿verdad? No se olviden que una persona es una unidad biopsicosocial. ¿Qué significa biopsicosocial? ¿Qué entienden por eso? Biopsicosocial. Que abarca define la medicina de la salud, abarca los 6 ámbitos de la vida y las experiencias que tiene esa persona, que sea el paciente biológicamente, cómo interactúa con las personas socialmente y cómo se encuentra. Excelente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como médicos. Tenemos que ver a nuestros pacientes como una unidad biopsicosocial. Vamos a tratar de una silla mágica. Bien. Además, hay una cosa que diferencia a la historia clínica. La historia clínica es el único documento, es el único arma que tiene el médico para defender lo que ha hecho con el paciente. Ni la hoja de enfermería, ni el monograma tiene esa capacidad. Es un documento donde consta en forma metódica, ordenada, la narración de todo lo que ha pasado con ese paciente desde que ha entrado a la consulta hasta que fue dado de alta o que ha muerto, ¿no? Tiene que estar todo anotado, todo. Por esa sencilla razón de que es el arma básica del médico. Si ustedes tienen una historia clínica bien argumentada, bien hecha, pueden estar tranquilos, porque están demostrando y están registrando en la historia clínica de que el por qué ustedes han elegido utilizar ese antibiótico y por qué no han elegido dar un calmante, cuál es su motivo. En la apendicitis, por ejemplo, no se pueden utilizar analgésicos, no se deben utilizar, ¿verdad? En una probable apendicitis, porque estuviéramos enmascarando la evolución del dolor. Si yo tengo un paciente que está con mialgias, artralgias, de repente ha empezado a tener un sarpullido en los miembros, estamos en una época de verano, ¿qué enfermedad podríamos estar pensando? En un dengue, en una artrovirosis, ¿verdad? De aquí a adelante ustedes van a pasar por una cosa, van a ver que todos los medicamentos tienen su mecanismo de acción, cómo actúan. Y hay un grupo de medicamentos que son los ARNs, que para que hagan su efecto interfieren con algo de la coagulación sanguínea. Es por eso que en casos probables de dengue o de arbovirosis está contraindicado utilizar ARNs que interfieren la ciclooxigenasa 2, que es esa partecita encargada de la coagulación. No les estoy hablando completo, resumido, ¿verdad? Afortunadamente, en ese grupo de los AINES, hay 2 AINES en los cuales hasta el momento no se ha encontrado evidencia suficiente que agraven la hemorragia. ¿Cuáles son esos 2 AINEs? Ibuprofeno. No, el ibuprofeno lo mata al paciente. Paracetamol es uno. ¿Y qué? Díganme el nombre genérico. El biosadol es el nombre comercial, pero tiene su nombre genérico, o sea, su nombre científico. ¿Cuál es?
Metanisol o dipirona. ¿Ya? Es lo mismo. Metanisol o dipirona, es lo mismo. ¿Ya? Bien. El pensamiento de abajo nos dice de que todo lo que ha ido progresando o evolucionando en nuestra carrera está basada en las historias clínicas. En la anterior clase hemos visto una palabra, la catamnesis. ¿Quién me dice lo que significa catamnesis? Es un documento médico que se hace ya cuando el paciente ha terminado todo, digamos, su intervención en el hospital. Cuando se le da, cuando se le hace cuando el paciente está dando de alta. Y además que la catamnesis no es solamente de tu paciente, puede ser de varios pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro médico tantos hemos atendido 20 pacientes con dengue y el director del centro me ha dicho, por favor, doctores, háganme una catamnesis de todas las atenciones con dengue. Nosotros vamos a reunir todas las historias clínicas, vamos a ver cómo empezaron los síntomas, cuál era su síntoma más importante, si hubo o no hubo, en qué porcentaje hubo alguna manifestación hemorrágica, y como dato extra podemos decir a los cuántos días fueron dados de alta. Eso es una catamnesis, que es un análisis de todo lo que ha pasado. Entonces, para que la medicina haya llegado al grado de evolución que estamos ahora, es porque han habido muchas historias clínicas, muchas catamnesis que han sido investigadas por diferentes equipos de investigación. Constituye la prueba elemental básica a la hora de determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas. De esas responsabilidades, ¿cuáles serían las menos preocupantes para nosotros, ¿no? Las menos preocupantes serían las administrativas. En el hospital donde trabajas te llaman la atención, bueno, pero imagínense que el paciente muera o algo, ¿no? Te expone a responsabilidades civiles o penales. Eso es a lo que nosotros tenemos que evitar llegar. ¿Ya? Entonces, la historia clínica es lo que te defiende. Usted en algún momento va a trabajar en alguna clínica o en algún hospital y nunca faltan los familiares problemáticos, ¿no? Que de repente van a volver a la clínica y ¿dónde está el doctor tantos o la doctora tantos, verdad? Dice que le dio un medicamento que su tripita lo ha reventado y niega dice que quiera nomás meterle a la panza de la vaca y que no sé qué, ¿verdad? En esos escenarios es difícil dialogar con una persona que está alterada, que está dolida, que no tiene el mismo nivel de instrucción de usted, ¿verdad? No lo tiene. Y a eso hay que sumarle de que a veces en esas personas que le hacen problema o que le pueden hacer problema, pueden haber malas intenciones de por medio, ¿no? Hay inclusive los que son expertos en armar un show para ver cuánto pueden sacar acá. Lamentablemente, futuros colegas, de esas cosas tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para defendernos. Y lo único que nos va a defender es una historia clínica bien argumentada, bien monida. Que ustedes registran ahí por qué no le dieron a ese niño tal medicamento, o por qué le dieron 2 antibióticos, ¿no? Basándose en la manifestación clínica del niño, además fortaleciendo su decisión con un poco parasitológico que evidenciaba que en ese niño teníamos entamoeba estolítica, que si no le dábamos metronidazol, esa ameba iba a seguir avanzando, iba a causar un ameboma hepático o iba a causar una perforación intestinal. ¿Ya? Demora, yo sé que es tiempo hacer una historia clínica, pero en el entorno actual en el que estamos, donde creen de que nosotros sacamos el título para matar personas, y eso no es así, ¿verdad? Pero lamentablemente a eso le ayudan los medios. Tenemos que estar preparados y la única forma para defendernos es la historia clínica. La historia clínica no la va a ver el uno, el paciente, ¿no? Esto lo va a evaluar una comisión médica y
Y la comisión médica, al ver que ya está todo justificado, no va a pasar nada para usted, solamente el miedo que uno lleva llevar esos procesos. Yo estuve en un caso así, pero el niño falleció hace unos 3 o 4 años, con dengue. Sucede que la mamá no lo llevó al hospital, porque ya tenía en ecografía signos de derrame de líquido en la ecografía, ¿no? Y la mamá esperó. Y claro, cuando ya están viendo que está habiendo extravasación de las venas de líquido afuera, es porque ya tu coagulación, tu presión oncótica está mal, el hígado está mal. Entonces, no hubo ningún problema, no vino la madre a reclamarnos, porque ella sabía de que no la había llevado como le habíamos dicho que lo llevó, ¿no? Pero si hubiera pasado algún problema, ahí estaba lo que le hacen firmar ustedes al familiar. En las historias clínicas hay una parte donde se explica a paciente o familiar o tutores o acompañantes de la importancia del tratamiento y de la conducta a seguir. Firma doctor, firma paciente, firma testigo. Eso siempre tiene que estar en la parte trasera de su historia clínica o en un papelito extra. Y la institución de salud donde ustedes trabajan, por ley, está obligada a guardar toda esa documentación, porque no se sabe en qué momento va a pasar lamentablemente. Los tipos de historias clínicas. Hay historias clínicas que son complejas o mayores, o hay historias clínicas que son menores, o hay otras que son de emergencia. Desde la próxima semana vamos a ir a diferentes lugares. Los que van a ir a la Caja Nacional van a ver historias clínicas de emergencia, que son bien resumidas. Los que van a ir a la Clínica Hidalgo van a ver una historia clínica completa, porque hay tiempo con el paciente para hablar, registrar, etcétera, etcétera. Y los que vamos a venir aquí al módulo, yo voy a traer tanto de uno del otro para que vean las historias clínicas, pero no vamos a tener pacientes reales, pero ya vamos a ver cómo rotar entre todos. Ya les habíamos dicho que eso ya es cuestión de nosotros, cómo podemos arreglarnos para permitir que los que están en el E3 también vean un poco lo de E2, etcétera, etcétera. ¿Me entienden, verdad? Ya nos vamos a arreglar o vamos a dejar que los auxiliares puedan manejar eso. Aquí hay otra clasificación: historia clínica de emergencia, historia clínica de consulta, historia clínica de hospitalización, historia clínica domiciliaria, que es aquella con la que todo el equipo en una ambulancia va a hacer visita domiciliaria. La Caja Nacional tiene eso. Es una historia clínica grande, porque ahí ves características del lugar, si tiene servicios básicos, el piso, con quién se queda, quién prepara la comida. Inclusive puedes anotar ahí algunas características de las relaciones familiares del entorno. Si tú ves que está más peleada con el suegro, o que nadie viene a la consulta, te das cuenta de que ahí el tejido emocional de esa familia está alterado. A veces se ve eso. Lamentablemente todos vamos a envejecer, todos, y nadie nos garantiza de que no vayamos a caer en las manos de un familiar que ya nos vea prácticamente como un saco de huesos y esperando que nos muramos. Hemos visto casos así, en que, no sé, por eso cuando envejezcan, escrituren bien sus bienes. Pongan una cláusula indicando, ¿no? La casa pasará a nombre de tal persona que demuestre ante notario mis consultas al médico mensuales, más una factura de enfermería, etcétera, etcétera. ¿Le duele su cabecita a usted? Sí. ¿No? Ah, ya. La veo así. Bien. Historia
historia clínica de atención prehospitalaria o en ambulancia, la historia clínica por especialidad, ¿no? Lo último es muy incierto. A veces cuando uno va al cirujano plástico hay una historia clínica diferente. La historia clínica de anestesiología es una historia clínica también enfocada a qué alergias tiene el paciente, qué medicamentos ha tomado, qué cirugías, qué hábitos puede tener el paciente o no. Cada especialidad médica puede tener una historia clínica adaptada a su especialidad. Bien, de eso no se vayan a extrañar. Ahí les tomé algunas fotos. Ahí vemos una historia clínica de qué? De internación. La primera es una historia clínica de internación, de hospitalización. ¿Por qué? Porque dice motivos de admisión. Dice hospital, ¿no? Esa foto es solamente la parte inicial, porque esa historia clínica de hospitalización tiene otras hojas atrás donde está la evolución por día, ¿no? Cómo está el paciente, si hubo unos débitos de líquidos, donde se anotan las curaciones, etcétera, etcétera. La otra historia clínica es una historia clínica de consulta externa. ¿Ya? No es para hospitalización. Estas historias clínicas son de emergencia, son al punto. Signos, síntomas que ve, que refiere, qué se palpa, qué se siente al revisar al paciente, qué impresiones de diagnósticos, qué impresiones diagnósticas tengo, qué estudios complementarios le hago al paciente, y dependiendo de la evolución del paciente en esa 1 hora o 2 horas que se queda en observación, más lo que vaya a salir de los estudios complementarios, una ecografía, un hemograma, pues yo ya decido qué hacer con el paciente. ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva había una palabra que decía pronóstico? ¿Verdad? Dependiendo de cómo venga el paciente y su pronóstico, tú ya le vas a dar el tratamiento. Entonces ya sabes a dónde enviar al paciente: domicilio, internación, etcétera, etcétera. Cada institución o servicio tiene diferentes formas de elaborar la historia clínica relacionada a sus objetivos y necesidades. Las historias clínicas tienen 2 partes principales: la anamnesis y el examen físico, que son las 2 partes que hemos visto en la anterior diapositiva, los 2 componentes de la exploración clínica. La exploración clínica está compuesta por anamnesis o interrogatorio y examen físico o exploración física, pregunta de examen. ¿Qué contenidos hay en la historia clínica? Lean, por favor. Datos aleatorios del paciente, fecha y hora de ingreso y egreso, estado en el que el paciente ingresa, antecedentes hereditarios, antecedentes personales, estado actual, exámenes complementarios, diagnósticos presuntivos y diferenciales, tratamiento y evolución clínica, epífisis. Filiación son los datos generales, donde vive, su celular, su nombre, quién lo acompaña, ¿no? Fecha es importantísimo. A veces pasa eso, no anotamos la fecha y la hora de ingreso. Y luego pasa algo con el paciente y no sabemos cuándo ha entrado, a qué hora ha entrado. Tenemos que buscar en las cámaras, preguntar a la enfermera, ver la cara del guardia. Es un lío, ¿no? Luego, estado en el paciente ingresa: buen estado general, paciente álgico, paciente desmayado, paciente sin signos vitales, ¿no? Cuidado que entre el paciente todo muerto y luego coloquen ustedes paciente en buen estado general, 120, 70, ¿no? A veces pasa, nos ha pasado en la clínica, ¿no? Nos ha pasado hace unos 3 o 4 meses y nos lo querían chantar el muerto a nosotros. Fue un bebé, era un bebé de
llamaron, hay pediatría, yo no sé qué, tráigalo, vamos a ver la edad del paciente. No querían decir la edad del paciente. Yo atiendo a partir de los 3 meses. Y querían la ficha, querían no sé qué, y de repente, al tomar los datos del paciente y verlo, le tapamos la maquita y era un bebé ya frío, seco. No, mire señora, su bebé está muerto. Lo tocaba y estaba frío. Y mire, estamos revisando, hay cámaras. Por eso tiene que haber siempre una cámara en el consultorio que no enfoque a la camilla. Ya, que no enfoque a la camilla, porque el tema del pudor y todo aquello, ¿verdad? Pero sí una cámara que enfoque el ingreso al consultorio y dónde está sentado el paciente. Eso anótense para cuando tengan ustedes su consultorio. En cuanto la mamá se dio cuenta de que había cámaras, no sabía, mire, recién he llegado, me la pasa. Antecedentes personales, hereditarios, exámenes complementarios. Toda historia clínica tiene una parte atrás donde se van pegando los hemogramas, donde se va pegando la ecografía que le han hecho al paciente. O a veces tienes que enviar al paciente en una ambulancia para que inmediatamente le hagan una tomografía. Llega el resultado y tiene que pegar la historia clínica, esa es la norma, ¿no? Y muchos lugares ahorita de imagen donde mandan al paciente ya no imprimen el informe, se lo envían por digital al paciente. La norma del expediente clínico dice que tiene que haber algo impreso. Ustedes como médicos siempre coloquen en sus órdenes, favor enviar informe impreso, no digital. Luego ustedes en su expediente clínico, en su historia clínica van a colocar, ¿no? Refiero al paciente porque no observo, según informe del radiólogo, indica que no hay fractura en la pierna, ¿verdad? Y eso tiene que haber una fotocopia. Porque si ustedes colocan de acuerdo al informe, ese informe digital se va a perder, tiene una fecha de expiración. Luego vuelve el paciente indicando de que había habido una fractura, en realidad no había, solamente de que le quería sacar plata al verso o algo por el estilo. Siempre la gente es muy ideosa. Y usted no tiene cómo evidenciar de que el informe decía que no había fractura. Nos ha pasado también. Diagnósticos presuntivos y diferenciales. ¿Qué diferencia hay entre un diagnóstico presuntivo y diferencial? El cuarto de acá. Usted. Presuntivo es algo que es lo que yo estoy pensando en el paciente, y diferencial es cómo se diferencia esa enfermedad de otra. O sea, cómo yo la puedo diferenciar. La primera parte bien, la segunda hay que mejorar. Usted. Diagnóstico diferencial. Sí. ¿Quién sabe? Es una enfermedad que los síntomas son muy similares a otra enfermedad. Exactamente, ¿no? Tu diagnóstico presuntivo, yo creo que es una apendicitis. Es lo que más probabilidades tiene mi mente de médico de que es lo que sea. Y los diagnósticos diferenciales son algo que parece. ¿Cuál es el diferencialado? Gastroenterocolitis, enfermedad diarreica aguda, meteorismo. Tratamiento y evolución clínica sencillo, ¿verdad? En la historia clínica está lo que ya le ha dado el tratamiento. Si el paciente está internado, tiene su vida de evolución clínica. Para eso son las visitas médicas que hacemos en el hospital, en la mañana y en la tarde, y ahí se nota la evolución. Cuando ya les toca internado, ustedes tienen que volar al hospital a las 6 de la mañana para ya estar haciendo la evolución del paciente, ¿no? Y anotarlo para que su R1 de ustedes revise. ¿Para qué? Para que el R2 no lo someta al R1 y que el jefe, los jefes llegan a las 8 a hacer la visita médica, pero tiene que estar todo hecho. Y la epicrisis es cuando el paciente se va feliz y diciendo, pucha, en ese consultorio, en esa clínica, ese doctorcito, esa doctorcita me ha hecho la mejor exploración física del mundo, me ha revisado todo.
En la anterior diapositiva decía eso, ¿verdad? ¿Cómo tiene que salir el paciente de su consultorio? Con esa idea de que fue el examen físico más completo que le han hecho a su paciente. Para eso ustedes tienen que relajarse, tienen que sentarse, ¿no? Este es su paciente, ¿verdad? Entonces tengo que ver, le duele acá su piecito, tengo que ver si su pie tiene pulso. Si tiene honguitos, ni modo, usted tiene barbijo, tiene guantes, pero tiene que tocar. ¿No? Aunque usted no tenga rayos X, escáner, pero el paciente cree que tiene sus dedos. Y el paciente se va a comprar, me ha revisado, me ha tocado. Entonces el doctor, este es diferente a todos los doctores, no me toca directamente desde el escritorio, toma esto, vuelva en 2 días. Pasa futuros colegas, y ustedes tienen que hacer la diferencia. ¿Ya? Tiene que saber. O sea, es un poco. Pero ¿qué? Se me entró. Allá. Los anexos. ¿No? ¿Qué son los anexos? Son las partes que van atrás de la historia clínica. ¿No? En muchos lugares, todos los exámenes de complementario se quedan. ¿No? En otros lugares se lo lleva el paciente. Pero con esto de la norma, y para evitar problemas, va a ser mejor siempre tener una fotocopia de todo lo que el paciente se hace. Y uno sigue aprendiendo. Yo voy a empezar a implementar eso. Cuando pida un examen de laboratorio al paciente, les voy a pedir que se fotocopie y que me dejen la fotocopia. Pero eso lo voy a hacer cuando mi archivo esté más presentable, porque tengo que habilitar un espacio para el archivo. Pero es harto espacio. Uno como institución tiene que guardar 5 años para la documentación. Bastante. Ahí tienen que ir las hojas de interconsultas. ¿Qué entendemos por interconsultas? No. Cuando tú como especialista en tu especialidad necesitas que el especialista en huesos o en reumatología te lo vea al paciente, esa es una interconsulta. Me pasó con mi paciente Alesia Vargas, es una enana de dos añitos, un amor de gente, ¿no? Ella viene siempre para todo lo que la infección respiratoria, pero de repente le empezó unas erupciones en la piel, que empezó con una fiebre, y yo creí que era una varicela. Pero luego fue cambiando el diagnóstico, ya nunca más hubo fiebre, y empezaron como sarnas. Wow, dije, entonces empecé con un tratamiento para las escabiosis, que es la sarrita, la sarcoidosis. Evolución estacionaria, por ahí, 10 días de tratamiento, nada. Le di un antihistamínico, 12 días, y tenía la formación de un poquito de agüita dentro y luego se descamaba. Tuve que hacer una interconsulta con dermatología, la enviamos a la dermatóloga y la dermatóloga llegó al diagnóstico de que se trataba de una reacción alérgica transitoria y que para el tratamiento de eso necesitábamos mejorar en la piel de la bebé la flora de la piel. Yo no sabía que había eso. Y había habido como sobrecitos vía oral que la paciente toma, y ese medicamento se elimina por la sudoración y mejora el equilibrio de la flora bacteriana normal de la piel. Yo no sabía. Eso es una interconsulta. Y el paciente tiene que volver con su formulario de contrarreferencia. Yo estoy refiriendo al paciente y la norma dice de que el especialista de otra especialidad me tiene que devolver la contrarreferencia, donde me informa qué se ha hecho, ¿Se hace eso? En alguna seguridad social se hace. En la parte privada, no. Pero la contrarreferencia es ver la receta que le ha dado el otro especialista, ¿verdad?
confección y redacción. ¿Quién hace la historia clínica? ¿Será que yo le digo a mi enfermera, haga la historia? No, ¿verdad? Uno tiene que hacerlo con su letra. Es cierto que en los hospitales la historia clínica la hace el interno, ¿no? En teoría la tendría que hacer el médico, es el jefe de jefes, porque va a la firma del jefe de jefes. Pero imagínense a nuestro jefe máximo. O sea, si viene una auditoría, un abogado, lo que sea, esa historia clínica, ¿quién la ha hecho? El que firma, ¿no? Y siempre va a la firma del jefe. Es por eso de que el jefe le pide a sus presidentes que revisen todo. ¿Ya? La responsabilidad va para el que pone la firma, en este caso el médico. ¿Qué pasa si hay dos firmas? Veo la firma ahí del médico jefe, veo del auxiliar de enfermería que haya llegado con los signos vitales, y veo también la firma del médico residente y del interno. ¿Para quién va la sanción en caso de algo con el paciente? ¿A quién? No es para todos. La sanción tendría que ser, viene mejor dicho, escalonada y proporcionalmente. ¿Okay? Pónganse que el 70% de la sanción se la va a ir al jefe, al médico jefe. El 20% dividido entre el residente y la enfermera, y un 5% le tocará al interno. Pero es así. Letra legible, sin abreviaturas, eso por favor entiendan, ¿no? Eso de poner PPS, no. Ya he visto yo que el abogado lo destruye al médico. Doctor, ¿y qué es PPS? Yo no sé qué es PPS. Para mí es Partido Popular Socialista. En serio. He visto, yo he estado ahí cuando un abogado lo ha destruido a mi colega. Le ha dicho así, para mí es Partido Popular Socialista. Y eso que yo soy abogado, doctor, yo más o menos entiendo. ¿Qué va a saber la farmacéutica del barrio que es PPS? No había cómo se podía defender. En su receta siempre tienen que poner previa prueba de sensibilidad. Siempre. Y eso empieza porque también nosotros aplicamos todos incorrectamente. El famoso atentamente que ponemos en la carta, consulten en Google, lo correcto es poner atentamente, no AT. Bien. Anamnesis, el interrogatorio. Ya saben que es un interrogatorio, pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar acá? Es el arte, es la capacidad que tiene el médico de sacar información del paciente y que esta información fluya y fluya y fluya de la mejor manera y de la manera más veraz posible. El médico tiene que volverse como una sanguijuela, ¿no? Primero mete sus tentáculos en el paciente y luego sigue sacando la información, adoptando o haciendo gesticulaciones o un lenguaje corporal de tranquilidad, de no juzgamiento, de amistad, de empatía con el paciente. Y eso ustedes me van a ver a mí en las prácticas que vamos a tener en la cama. Ustedes calladitos, ¿no? Ustedes tienen que ver cómo el médico empieza el interrogatorio y cuando el paciente empieza a decirte, ay doctor, mire, me duele todo el cuello desde acá, toda la noche, todo así. Uno tiene que poner la cara como de una cara de, como cuando tú le estás contando eso a tu mamá o a tu abuelita. Ustedes ubíquense la cara de su abuelita cuando tú le estás contando algo que te ha pasado. La abuelita pone una cara de preocupación, de compasión, de querer saber más de eso. Sería diferente que usted ponga una cara de
si el paciente ve esa tu cara, entra en un estado de inhibición, de estrés, y ya no te va a contar. Y puede empezar a mentir. Y con lo que ya está sufrido ese paciente, ya se corta el flujo de información. ¿Bien? Dice que es el primer paso de la historia clínica y el más difícil. Bueno, cuando ya tienes práctica, cuando ya tienes 42 años, cuando ya eres viejo, eso ya fluye naturalmente, ¿verdad? ¿Qué hago yo para aumentar esa expresividad facial cuando voy a comenzar consultas? Café. Es una droga legal, entonces café. Porque cuando no tomo café, no sé, me pongo un poco más lerdo, más diferente, pero con el café fluye. ¿No? Le ponen unas gotitas de codeína, me piden. Por eso adoramos las muestras médicas de Tusijín, que nos dejan mentira. Como el doctor House drogándose con el Licodin. Había pues una tableta. Una anécdota. En Bagó antes había un medicamento que se llamaba Clocidol. ¿Quién se acuerda? Ustedes habían nacido, creo. Bueno, había una tableta que se llamaba Clocidol, con K, Clocidol. Era como el Deoxadol, pero más potente. Y en esa Santa Cruz del año 2003, 2004, había todavía Clocidol. Claro, ustedes no habían nacido. O si habían, tenían 2 o 3 años. El Clocidol tenía en su composición paracetamol, o tenía terapiol, pero tenía un medicamento que se llamaba dextroapoxipeno, que había sido un derivado opioide. Y teníamos nosotros una paciente que siempre iba. Era una señora cruceña, Carlita, hermosa la tipa, de unos 32 años, era divorciada, me acuerdo. Iba a comprar ahí Clocidol, que era para su mamá que estaba mal, que le dolía, que su mamá seguía, y su mamá de repente pasó 15 años con dolor, su mamá, y de repente esta señora que daba los medicamentos se volvió flaca, ya no tenía dinero para el tinte, engordó, todo el barrio sabía los problemas que tenía. Resumen, se había enganchado y se había hecho adicta al Clocidol. Habían abierto bajo su colchón y había un montón de ampollas y tabletas de Clocidol. Y no fue el único caso, fue por eso que fue proscrito de la ciudad. El Clocidol ya no hay. Bueno, esto de los antecedentes, de los interrogatorios ya lo hemos visto, ¿no? Lo único novedoso ahí es el motivo de consulta. El motivo de consulta, luego de los datos filiatorios, se le pregunta al paciente. Ahora sí, ¿cuál es el motivo de consulta? Siempre preséntense. Viene un paciente nuevo, bienvenido señora, es mejor que ustedes lo reciban de pie, ¿no? Tome asiento, por favor, se sienta tu paciente, ya te sientas, y te presentas. Si es un paciente nuevo, te presentas, soy el doctor tanto, empezaré a dar tantos, yo le voy a atender, bienvenido. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Cuál es el motivo de su consulta? ¿Qué le está pasando? Hay que preguntarle al paciente y que el paciente ahí influye, que te cuente todo, ¿no? Luego de eso ya tú ya vas lanzando tus preguntas, dependiendo de tu experiencia, de cómo ir delimitando el problema para ir de lo general a lo más específico. Luego de eso ya pasas al examen físico. El examen físico es el conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer mediante la inspección
mediante la palpación, la mensuración del tamaño, la percusión, características normales y características anormales. Ustedes ya tienen que empezar a palparse, ¿no? Con un amigo, amiga, compañeros, ¿qué es lo normal? ¿Cómo se siente un hígado normalmente? ¿Cómo se sienten los intestinos? ¿Cómo se siente la grasita de una persona? ¿Verdad? Y mientras más rápido ustedes aprendan cómo se siente lo normal, cuando les toque una cosa anormal, ya su mismo cuerpo de ustedes, su mismo cerebro, les va a alertar de que hay algo anormal. ¿Verdad? Vuélvanse primero especialistas en detectar y ver lo normal. ¿Bien? Para la próxima clase, por favor, ustedes ya tienen que ir practicando con su hermanito, con su hermanita, con sus amigos. ¿Qué es lo normal al palpar el abdomen? Porque ya vamos a ver esa parte, ¿no? ¿Qué es lo normal de los ganglios de acá? ¿Alguna vez han enfermado de la garganta y han sentido que todos estos ganglios se le han inflamado, verdad? Pálpense lo normal. Cuando hay una tiroiditis, tiroides es diferente. Todas estas estructuras normales tienen ustedes que ser especialistas en esto. De hecho, a muchos pacientes, especialmente a las mujeres en edad fértil, les enseñamos lo que es el autoexamen mamario. Salen de la ducha las mujeres y siempre, una vez a la semana, tienen que palparse. ¿Para qué? Para que si al palparse cada semana detectan una bolita que antes no había, ustedes tienen que poner el reloj de que si en un mes no se pierde esa bolita, es algo anormal. Pueden haber nódulos, pero tienen una fecha máxima. Si en un mes no se pierde, tienen que hacerse ecografía. ¿Ya? El examen físico, ya. Vamos a irlo rápido. Esta es la carta más importante. Comunicación. ¿Y qué pasa si después de haber hecho una anamnesis, un interrogatorio, un buen examen físico, haces una hemogramita, una ecografía para estar seguro de que no hay nada, le das el tratamiento, le explicas su receta, ¿verdad? Le dices al paciente, mire, yo creo que es nomás una gastroenterocolitis, una diarrea, una infección fuerte, mire señor, señora, porque le hemos hecho a su hijito la ecografía y no hay nada. El ecógrafo dice de que el apéndice no está inflamado, ¿no? El hemograma ha salido de 9.000, 9.500. Parece que todo ha sido por la diarreíta que ha tenido, entonces vamos a darle esto, pero siempre hay un 5% de posibilidades que a lo mejor pueda ser la apendicitis y esto sea junto con una diarrea. Si usted, mamá, papá, detecta de que su hijito no mejora de aquí a unas 5 o 6 horas y sigue vomitando, tiene que ir volando al hospital para que lo vea cirugía, ¿verdad? Le das tratamiento, lo examinas, lo revisas, pero además le comunicas, le avisas cada una de las cosas que estás haciendo. Y eso es lo que un buen porcentaje de médicos no hace. La seguridad social, las cajas nacionales, pueden tener una justificación por los 15 minutos que tienen, ¿verdad? Pero en consultas privadas, en una clínica o en su consultorio de ustedes, esa justificación no existe, ¿no? Ustedes tienen que tener el cuidado de explicar, le estoy pidiendo esta hemogramita para esto, le estoy pidiendo esta pruebita para esto, porque el paciente
también sale asustado, ¿no? Pucha, el laboratorio este me está costando 400, la ecografía 200. Si al paciente no se le explica, el paciente sale más confundido, más asustado. Ahora, en el otro caso del niño, de la apendicitis, a pesar de explicarle todo, el paciente de repente en 2 semanas vuelve la mamá con el bebé, con el niño de 7, 8 años, ¿no? Entran caminando alegre, doctor, no sé qué, quiero que me lo revise consulta, su gargantita está mal. Ya, bueno, toma asiento, señora, patata. ¿Y cómo le fue el otro día? No sé qué. Lo operaron, doctor. ¿Operaron? Sí, lo operaron. Lo llevé nomás, le dieron. Y había sido el apéndice que ya estaba por reventar. Mire, doctor. Pucha, ya, señora, qué bien, no sé qué. Pero la señora no va a estar molesta con usted. No le va a meter juicio, nada. ¿Por qué? Perfecto, porque hemos tenido el detalle de irle avisando cada cosa, para qué será hecho el hemograma, la ecografía, el tratamiento. Lo importante es que el paciente y el familiar sepan que nosotros los médicos no somos infalibles, que no somos dueños de la verdad absoluta. Los pacientes y los familiares tienen que saber que nosotros los médicos trabajamos con probabilidades. No somos matemáticos ni físicos, ¿verdad? Si yo fuera ingeniero civil, hago mi cálculo. ¿Cuánto tiene que soportar esa columna? ¿Cuánto tengo que ponerle de cemento, de hierro? ¿En qué inclinación? Tengo que calcular el viento, la densidad de la tierra, y que eso me soporte todo este 5 pisos de edificio con 3.000 personas, ¿verdad? Para eso me han pagado, porque yo trabajo en una ciencia exacta, donde no me puede fallar 1 milímetro, ¿verdad? Pero medicina es una ciencia no exacta. Nosotros trabajamos con seres vivos y nosotros trabajamos con probabilidades. ¿Bien? Hay un artículo que yo lo leí hace unos 2 o 3 años, lo leí por ahí, pero no tuve la brillantez de captar de dónde fue eso. Es un estudio, pero lo pueden ver ustedes en Google. Busquen. Ya. El artículo este iba en el sentido: el 80 y tantos o el 90 y tanto % de las demandas judiciales a médicos, el 80 o el 78% de las demandas judiciales a médicos se hubieran podido evitar si el equipo de salud hubiera tenido comunicación con el paciente. Y eso es muy, muy cierto. Si ustedes van comunicando a su mamá, a su papá, yo estoy pidiendo esta cosa a su hijito por este motivo, yo sé que va a gastar en esta prueba de la hepatitis. Señora, pero si hacemos esta prueba, vamos a saber si es una hepatitis o es más una enteroparasitosis que no estamos pudiendo detectar, ¿no? La mamá con esa explicación pues sabe que va a gastar, pero sabe para qué está gastando, ¿no? Y hacerle ver a la mamá o al papá de que tú estás haciendo con tu mejor esfuerzo y de que estás jugando con probabilidades. Nunca le puede decir a la mamá, yo sé, esto y es eso, porque luego de ahí vienen los problemas. Luego de ahí vienen, usted me dijo, doctor, que era eso, y ni siquiera me explicó ese laboratorio tan caro que me hizo hacer, seguramente le mandó a hacer a su amiguito o le da un porcentaje de su ecografía. Creo que esa es una de las partes más importantes de esta clase, la comunicación. Y la otra parte que quiero decir que tengan conversado, de que nosotros como médicos tenemos que ser muy artistas para poder sacar información del paciente en la primera vez. Esas son las 2 partes más importantes de esta clase. Es muy importante el momento en el que el paciente entra con
Y luego es la comunicación. Ahí está el paciente o el doctor hablando, y no le deja hablar al paciente. De esta diapositiva viene el pensamiento de la primera parte. Hay un concepto que vamos a desarrollar más adelante, que es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente está basada en la confianza, en esa confianza que el paciente tiene cuando elige a un determinado paciente, en esa confianza que tiene el paciente y su familia cuando decide volver a buscarte para la reconsulta. Y mucho más todavía cuando tú consigues ser tan excelente de que ese paciente venga para todas sus consultas de todo el año con sus hijos, con su familia. Y lo mejor, que te siga enviando más pacientes, vecinos y vecinos, vecinos y vecinos. El éxito económico de un médico está en capturar un paciente, obviamente con cosas legales, ¿verdad? Capturar un paciente con una excelente relación médico-paciente. El médico no tiene que ser su muchacho, no tiene que ser su le voy a dar esto, no. Ya les había dicho anteriormente que el médico tiene que tener esa capacidad de imponer su autoridad con un toque de elegancia, con un toque de educación. Porque si el paciente te impone lo que quiere hacer, ahí el mismo paciente se da cuenta. No, gracias. ¿Por qué creen que esas consultas gratuitas no tienen éxito? Porque se está eliminando lo de la autoridad del médico. ¿Ya? La silla, ¿verdad? Siempre que tengan su consultorio, elijan una buena silla, tanto para ustedes como para sus pacientes. El paciente es una persona, no es una pancreatitis, no es una hepatitis, no es una celulitis, no es un absceso, ¿verdad? Es una unidad biopsicosocial. La especialidad que tenemos en medicina familiar tiene uno de sus fundamentos en ello, en que el médico familiar ve al paciente como un ente biológico, pero que tiene su psicología y tiene su interrelación con su familia y su sociedad. La buena práctica médica se basa en comunicación, disponibilidad, calidad y experiencia. ¿Qué pasa cuando uno es joven? ¿No? Tiene que ser muy eficiente para levantar vuelo con comunicación, disponibilidad y calidad. Cuando ustedes salgan médicos cirujanos, tienen que ser excelentes para capturar pacientes con 3 de esas cualidades. Ya la experiencia la van a adquirir a medida que vayan atendiendo pacientes. Es lo que está pasando con esta mi doctorita Balcázar, con la doctora Padilla, que han egresado de la Cátedra Gabriel. La doctora Hidalgo tomó la decisión de darle la oportunidad a ellos, que son médicos jóvenes. Ya están 4 meses con nosotros y se observa que ya tienen mucha más experiencia, más capacidad. Todo se va construyendo de a poco. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo, ¿no? ¿Tienen clases luego? ¿De qué?
Todos los días he estado cansado, ¿qué han hecho todos los días? ¿Clases de qué tuvieron? Sí. A ver. Bueno, entonces vamos a terminar esto con las diapositivas más importantes. De todas maneras, todo esto va a estar en las diapositivas que voy a pasar mañana cuando me conecte a mi compromiso, los paso a Ruth. ¿Ya? A ver. Cuando uno va al médico, es por, aunque esto suene filosófico, ¿verdad? Cuando uno va al médico es en busca de qué? En busca de la verdad. Porque el paciente quiere saber qué está pasando con su cuerpo, con su salud, o qué está pasando con su hijito, por qué están 3 semanas, 4 semanas y no mejora, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos la consulta médica, el acto médico, se ve la verdad, el padecimiento o la muerte. El padecimiento es la enfermedad y la muerte nos recuerda a todos de que somos frágiles. A lo mejor ustedes no han tenido mucha experiencia aún con enfermarse, porque son personas jóvenes, ¿verdad? Pero ya les va a llegar los 40 años o los 39 por ahí, en que de repente se hacen un laboratorio y observan que sus triglicéridos suben. O de repente se hacen una ecografía y habías tenido un problemita en la vejiga o habías tenido tu hígado graso nivel 2. ¿Verdad? Eso nos recuerda a todos nosotros de que somos un cuerpito delicado y frágil, ¿verdad? Y de que estamos cercanos a la muerte en algún momento, ¿no? Entonces, cuando el paciente vaya a la consulta médica, siempre ustedes tienen que tener en cuenta eso, de que son pacientes que están acudiendo a ustedes con miedo, con desesperación, porque quieren saber exactamente qué está pasando con sus vidas. En eso se basa la relación médico-paciente. Ustedes tienen que tener la capacidad para hacer entender al paciente de que va a tener un pronóstico determinado, bueno o malo. Más adelante, médico, hay una parte donde indica cómo tiene que hacer el médico para darle una noticia mala al paciente. Vamos a quedarnos en esta diapositiva, sobre todo por el ruido que meten aquí al lado. Esta diapositiva es muy importante y tiene que ver con las 10 directrices de la anterior clase, ¿verdad? Para la próxima clase teórica van a venir estudiando esas 10 directrices de la anterior diapositiva, esas 10 directrices que condicionan el interrogatorio, ¿ya? Y va a ser al sorteo. La persona que salga al frente tiene que explicarnos cómo esas 10 directrices tienen relación con esto. ¿Ya? ¿O qué punto de esas directrices es el más relacionado con eso? Les recuerdo que lo que estamos haciendo ahorita es entender la importancia de esa primera consulta, donde nosotros tenemos que tener la capacidad de averiguar la verdad del paciente. Antes de la exploración física del paciente, nosotros tenemos que hacer la anamnesis, y es lo que
van a ver la próxima clase. Tienen que estar, ya he hablado esta mañana con la doctora que nos va a ayudar, la Caja Nacional. Ustedes tienen que estar tranquilitos la primera semana observando, escuchando cómo la doctora pregunta, cómo la doctora tiene sus gesticulaciones, cómo le va sacando la información al paciente, qué es lo que primero que examina, dónde va a notar. Igual lo van a hacer conmigo cuando les toque prácticas conmigo. Entonces, me van a ustedes hacer, si quieren escrito, ¿no? Pero me van a analizar qué tienen que ver las 10 directrices que hemos visto anteriormente con esta diapositiva. ¿Ya? Esta diapositiva es muy, muy importante. Bueno, faltan 10 minutos para que sean las 8. Yo creo que pueden ir un ratito a hidratarse, ¿ya? Ahorita en el tiempo que tengo, de una vez les pasaré estas diapositivas a su grupo, ¿ya? Recomendaciones para la próxima clase, porque ya vamos a comenzar las prácticas. Diego Monasterio quedó de elegir auxiliares para esta asignatura y sus grupos de práctica. Bien. Hasta el momento tenemos 75, 73 estudiantes, lo que significa de que los 5 subgrupos ya están completos. ¿Ya? Por temas de pedagogía, creo que no va a ser posible de que los 15 estudiantes estén, por decir, las 4 horas de práctica ahí, porque va a ser un poco molestoso para el trabajo normal del equipo donde vamos a hacer la práctica, ¿verdad? Imagínense 15 personas en urgencias, ¿no? Va a ser un poco peligroso para todos, ¿no? Entonces creo que lo más conveniente es que dividamos. Son 15, ¿no? 7 y 8, o 8 y 7, para que estén 2 horas y 2 horas. Creo que sería mejor. Ahora, lo básico, ustedes tienen que ir ahí a las prácticas, no lleven bultos, porque es posible que no haya donde dejar sus mochilas. ¿Ya? En la Caja Nacional hay mucho espacio, hay bastante flujo de pacientes, se los pueden robar, ¿no? Vayan con lo mínimo posible, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Riñonera, una libretita chiquitita para anotar, ¿no? Andar vestiditos de blanco, su barbijito. ¿Qué más? No pueden ir con gorras, ¿no? Las damas con el cabello recogido porque van a entrar en un hospital. No se olviden las uñas, tienen que estar cortas. No pueden haber ya uñas largas, pinturas. No pueden entrar a un ambiente hospitalario con aritos, con manillas, con objetos que puedan servir de, se me fue la palabra, fomites. ¿Saben qué es un fomite? ¿Qué es? Es un objeto animado que puede ser ocupado para transmitir, por ejemplo, una bacteria a otra persona de forma directa o indirecta. Exacto. Por ejemplo, ustedes llevan esto. Si llevan esto al hospital, puede ser de que haya la mala suerte de que una super bacteria de una viejita resistente a todo, ¿no? Lo llevan a su casa y en su casa eso puede tocar a su mamá, su abuelita, su hermanita, ¿no? Y en los ambientes hospitalarios hay super bacterias. Entonces tienen que ir ustedes siempre con su barbijito, bien discretos, ¿no? Si van a ir a la Caja Nacional, muy calladitos, pasan, terminan y se salen volando, ¿no? No estén haciendo escándalo ahí, comprando, no. Que entran a su práctica, salen y ¿ya? Aquí en la simulación no hay problema, ¿no? En la clínica Hidalgo también no vamos a tener mucho problema, ¿no? Pero en la Caja Nacional siempre hay personas que a veces pueden ser problemáticas, etcétera, etcétera. Ya saben, ¿no? Ya van a aprender cómo es el medio hospitalario. ¿Ya? ¿Preguntas?
Acerca de la tarea, ¿tiene que ser una opinión de lo relacionado de las 10 directrices con esta diapositiva? Claro, tiene que ser un análisis suyo, ¿no? Yo creo que este punto tiene esto o esto tiene mayor relación con eso. Esto les estoy pidiendo en parte porque ustedes como futuros médicos tienen que ir desarrollando desde ahorita esa capacidad de análisis y redacción. ¿Ya? El color de la pijama que vamos a ocupar para eliminar, bueno, Depende de qué colores tengan. Sería ideal blanco, ¿no? Creo que el blanco es el que más tenemos, ¿no ves? ¿Ya? Entonces, doctor, los que estamos con cirugía, ya tenemos pijama color azul también. no importa, ¿ya? Pero lo importante es que sea de un solo colorcito, bien discretamente posible todo, ¿ya? Nos vemos, les envío